Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues en este video vamos a enseñarles cómo usar el tiempo llamado Simple Past. Bueno, nuestro pasado simple se va a utilizar dentro de lo que nosotros hablemos sobre las acciones que ya terminaron, lo que hicimos en el pasado o lo que hacíamos en el pasado. Ahora, estas acciones, por ejemplo, vamos a dividirlas dentro de lo que son una lista de verbos llamados regulares. Vamos a resaltarlo también para que consideremos que es una parte importante de lo que son los verbos regulares, y la otra es verbos irregulares. Más adelante les voy a mostrar a qué me refiero. Simple past. Vamos a encontrar los verbos o este listado en la forma base, en tercera persona, en pasado, pasado participio y en su forma ing, también conocida como presente participio. Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo de un verbo regular. Verbo cocinar, por ejemplo. Verbo cocinar se llama cook. Cook. La tercera persona de cook es cooks. El pasado de cook se llama cooked. Cooked. El pasado participio, como es verbo regular, también lo vamos a encontrar con la terminación ed, por lo tanto, de igual forma se va a pronunciar como cooked. Luego tenemos los verbos en ing en presente participio. Cooking. Cooking. Entonces tenemos que el verbo cocinar, en tercera persona se le llama cocina. Luego el pasado se llama cocinó. Pasado participio se llama cocinado. Y en la forma ing o el presente participio le llamamos cocinando. Ok, cocinando. Bien. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos simplemente en el pasado. Entonces, nos va a interesar mucho lo que es la forma base del verbo y también el verbo en pasado. Las otras formas en las que encontramos a los verbos, que solamente existen 5 formas en las que los vamos a encontrar, por ahora no nos van a interesar tanto, ¿no? Simplemente es para referenciar que ahí están las formas, cómo los encontramos. Vamos a hacer un poquito diferente aquí arriba para que veamos ahí diferente. Ok, cocinar. Otro ejemplo de verbo regular. Tenemos bastantes verbos regulares. Vamos a poner otro verbo regular. Y el siguiente verbo regular lo vamos a llamar drink. Tercera persona de drink se llama drinks. El pasado es drank. Pasado participio, drunk. Y el verbo en ing, drinking. Drinking. Así que tomar, toma, tomó, tomado, tomando. Ok. Después tenemos otro ejemplo de verbo regular. Vamos a poner otro ejemplo de verbo regular. Se llama jump, saltar. Tercera persona, jumps, salta. Pasado, jumped, saltó. Pasado participio, jumped, saltado. En forma ing, jumping, saltando. Ok, saltando. Entonces, son las formas en las que encontramos a los verbos. Y vamos a poner un último ejemplo. Y el último ejemplo se va a llamar, vamos a ponerle work, trabajar. La tercera persona de trabajar se llama works, trabaja. El pasado de trabajar se llama worked, trabajó. El pasado participio se llama worked, trabajado. Y finalmente tenemos working, trabajando. Working. Debo mencionarles que las formas de los verbos para nada tienen que ver con, bueno, sí tienen que ver, pero no es lo mismo la forma del verbo al tiempo gramatical. Una cosa son los verbos que utilizamos precisamente para realizar las conjugaciones de los tiempos gramaticales. Entonces, este no es el tiempo gramatical, es decir, el verbo no está en presente, el verbo no está bueno, aquí está en tercera persona, que es el uso que se le da en el presente precisamente para las personas él, ella y eso.
En el video del presente simple ahí viene toda la explicación completa. Bueno, y el verbo en pasado se ocupa precisamente para utilizarlo en el pasado, pero también se ocupa en la forma base y ahorita les voy a decir por qué. Estas otras dos categorías, tanto pasado participio como el presente participio, no vamos a utilizarlas por ahora. Bien, ahora vamos, estos son verbos regulares. Ahora vamos a hacer algo, pero con los verbos irregulares. Entonces aquí vamos a poner lo que son verbos irregulares, que también podemos encontrarnos con ellos. Por lo tanto, hay que saber que existen los irregular verbs. Verbos irregulares, ¿no? Que son los dos tipos de verbos que nosotros podríamos encontrarnos en el pasado, ¿ok? Entonces, ahora, una vez que ya sé que existen regulares, vámonos con los irregulares. Por ejemplo, tenemos el verbo take. Vamos a poner take, tomar o llevar. Tercera persona de take se llama takes. El pasado de take se llama took. El pasado participio de take, taken. Y finalmente, taking. Tomar, toma, tomó, tomado, tomando. Tomar de llevar, ¿de acuerdo? No tomar de beber. Ok. Luego tenemos otro verbo, se llama come. Vamos a ponerle otro más sencillito. Vamos a ponerle el verbo go, ahí para que no se confundan. Go. Luego tenemos la tercera persona de go, se llama goes. El pasado de go es went. Luego tenemos pasado participio gone. Y finalmente el ing tenemos, se llama going. Ahí tenemos el verbo ir, va, fue, ido, yendo. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Pues vamos con el verbo tomar, de beber, drink, llamarle beber. Tercera persona de beber, drinks. Pasado se llama drank. Pasado participio, drunk. Y finalmente el ing se llama drinking. Y aquí tenemos tomar, o bueno, beber, bebe, bebió, bebido, bebiendo. Ok. Y bueno, un verbo irregular también se llama leer, read, reads, lee, read, se pronuncia como el color, read, leído, perdón, leyó, lo mismo en el caso de leído, read, read, reads, read, read, y luego tenemos en el presente participio reading. Listo. Y estas son las dos formas que encontramos a los verbos en el pasado simple. Ahora, simplemente son los verbos. En este video vamos a incluir también a lo que es la forma afirmativa del pasado simple, ya sea de verbos regulares o de irregulares, ya sea tercera persona o no tercera persona. Entonces vamos a hacer una conjugación aquí para conjugar, en la forma afirmativa del pasado simple, affirmative form del pasado simple. Vamos a utilizar, primero vamos por un verbo regular. Y el primer verbo regular que tenemos se llama cook, cocinar. Bueno, entonces, vean, voy a ponerles aquí una estructura gramatical que se utiliza. Y por ejemplo, tenemos la estructura se llama forma afirmativa del pasado simple. Entonces vamos a ocupar a una persona seguido de un verbo en pasado. No importa si es regular o si es irregular. Aquí no hay ningún problema que ocupes a uno o que ocupes al otro. No hay ninguna diferencia. Se utilizan exactamente en la misma forma. Y después del verbo en pasado, pues viene el complemento. Complemento. Vamos a ponerte aquí algunos ejemplitos. Vamos a poner unos ejemplos. Ojo que esta es la estructura gramatical. Affirmative form. Ok.
esta es mi estructura gramatical. Vamos a subrayar para que la tengan en consideración y vamos a usarla. Entonces, ejemplo número 1, dice que vamos a usar a una persona, por ejemplo, a mis amigos. Mis amigos. Ahí está. Un verbo en pasado. Vamos con el verbo cocinar. Verbo en pasado. Acá están mis verbos en pasado. Ok. Entonces, como les decía que estos son los que más nos van a interesar por ahora, los voy a marcar un poquito diferentes para que los localicemos mucho más fácilmente. Ahí, solo un poquito. Entonces, cocinar en pasado se llama cooked. Entonces, my friends, cooked. Aquí dice, mis amigos, si es pasado de cocinar, pues mis amigos cocinaron. Y simplemente pongo un ejemplo. Chicken. Mis amigos cocinaron pollo. Listo. Más adelante les vamos a integrar expresiones de tiempo. Por ahora solamente vamos a hacerlo así. Vamos a decir otro ejemplo. Nuestros, em, nuestros vecinos, our neighbors, vamos a usar un verbo. Ahora vamos a usar un verbo irregular. ¿Sale, vale? Un verbo irregular. Y vamos también a marcarle aquí un poco diferente para que se diferencie. Tomaron, bueno, llevaron, para no confundirnos con beber. Nuestros vecinos llevaron. El verbo llevar es take y su pasado es took. Our neighbors took, ok. Llevaron sus, llevaron sus, our neighbors took their children. Nuestros vecinos llevaron a sus niños, ok. Al campamento, no lo sé, a la feria, a algún lugar. Otro ejemplo de mi afirmación. Recuerden que todo esto es afirmación. Aquí tenemos en el pasado simple, de acuerdo a mi estructura gramatical, mi sustantivo, que son estos, son mis amigos, son nuestros vecinos, y luego viene el verbo en pasado, que este es lo que nos va a determinar a nosotros tanto el tiempo como la forma. Observen que no necesitamos ningún auxiliar. ¿Por qué no necesitamos auxiliar? Porque existe el verbo, ya sea regular o irregular, existe el verbo en pasado. Entonces no hay necesidad de ocupar un auxiliar que nos ayude a ejemplificar que estamos hablando del pasado. No hay esa necesidad. Por lo tanto, estamos diciendo que nuestros vecinos llevaron. Yo sé que es pasado porque el pasado de take es took. Entonces aquí está. Lo único que sí quiero aclararles es que para los regulares sí hay una regla de cómo cambiarlos al pasado. En otro de los videos que voy a dejar a continuación, ahí vamos a encontrar el cómo cambiarlos de forma base a pasado, ¿no? ¿Cuáles son las reglas gramaticales? Y los verbos irregulares, ahí no hay ninguna regla. Ahí tenemos que aprendérnoslo sí o sí, porque no hay ninguna regla. Vamos con otro ejemplo más. Un sustantivo. Vamos a poner un sustantivo que sea un pronombre personal. Vamos a decir que nosotros, we. Y entonces vamos a ocupar ahora el verbo beber, drink. Aquí está. Verbo beber. Y este se los puse dentro de lo que son los. Aquí está dentro de los regulares. Vamos a cambiar este porque este es irregular. Este no nos sirve aquí. Ok, vamos a cambiarlo. Vamos a poner otro verbo que sí sea regular. Porque acuérdense que los regulares terminan en ed. Entonces vamos a ponerle que un verbo regular que termine en ed. Vamos a ponerle verbo jugar, verbo play, este sí termina en ed, plays, el pasado se llama played, luego pasado participio se llama played, y el verbo en ing, playing. Ok, listo. Ahí está, corregido. Y ahora sí es regular, vean, tenemos que todos los regulares terminan en ed, todos, 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 todos. Ok, entonces vamos a usar el verbo jugar, jugar o tocar. Nosotros jugamos en el pasado, ¿no? Porque si ponemos aquí, nosotros jugamos, esto es presente, pero en pasado con ed. We played, nosotros jugamos y un complemento, vamos a poner un complementito,
in the same team. Nosotros jugamos en el mismo equipo. Ok. Vamos a ponerlos aquí abajo para que queden en una sola página. Bien. Vamos a poner aquí otro ejemplo. El número 4. Ahora vámonos por un verbo irregular, como lo es ir. El pasado es fue, es went. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a poner que ah, su hermano, her brother, verbo go en pasado se llama went. Her brother went to, to the school. Su hermano fue a la escuela. Aquí está la persona de su hermano, el verbo es fue y luego mi complemento a la escuela. Su hermano fue a la escuela. Número 5. Estamos haciendo ejemplos cortitos y sencillos para que queden bien entendido y así podamos utilizarlo de mejor forma. Ahora vamos a usar el verbo jump. Vamos a poner otro ejemplo de afirmación. Y entonces mi verbo jump, vamos a ocupar ahora otro sustantivo que igual sea una tercera persona. Vamos a decir que ella, she. En tercera persona es jumps en el presente simple, pero es pasado, entonces she jumped. Ahora, recuerden que aquí no importa que sea una tercera persona, porque no hay necesidad de diferenciar con un auxiliar especial como en el presente simple que o era don't o era doesn't. Aquí simplemente vamos a poner el verbo en pasado y así ya cambió. Entonces, she jumped the rope. Ella saltó la cuerda. ¿Ok? Ella saltó la cuerda. Vamos a poner otro ejemplo más con regular. El verbo beber. Ahora sí vamos a ocuparlo. Este sí es irregular. El verbo beber así. Vamos a decir que yo. I drank. Yo tomé o yo bebí mucha agua. Y voy a decir que ayer. Yo tomé mucha agua ayer. Ok. Y esa es la forma en la que utilizamos el presente simple en forma afirmativa. ¿De acuerdo? Ahí están algunos ejemplos para que podamos nosotros saber cómo se utilizan. Como tarea, pues ustedes hagan los verbos siguientes y pues más adelante les voy a subir igual algunos otros ejemplos para que podamos seguir utilizándolos. Hasta aquí nuestro video, espero haya sido de mucha ayuda para ustedes, que le estén entendiendo a la forma afirmativa y déjenme en los comentarios si hay algo que quieran que se agregue, pues con todo gusto. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta la próxima, hasta el siguiente video.